Hola a todos nuevamente, vamos a continuar con nuestro curso de Python y vamos a continuar con la segunda parte de listas. En esta ocasión vamos a hablar un poquito sobre los métodos con los cuales podemos trabajar para aplicarlos a las listas. Entonces vamos a poner aquí un comentario que diga métodos. Entonces, por ejemplo, vamos a definir una lista que le vamos a llamar X mayúscula y esta lista pues va a contener distintos elementos. Por ejemplo, va a contener un número de punto flotante, va a contener un booleano falso, va a contener otro booleano verdadero, va a contener una cadena que va a ser José, por ejemplo, y hasta ahí, para no trabajar con listas demasiado grandes. Entonces, fíjense, yo con esta lista yo puedo aplicar distintos métodos para poder agregar elementos, por ejemplo, a esta lista. Que este método, por ejemplo, el método append es un método muy útil porque me permite agregar dinámicamente objetos a una lista ya previamente definida. Por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, si yo le pongo x.append, me está diciendo acá, ¿verdad?, que agrega un objeto al final de la lista. Le voy a decir que con el método append agregue un objeto al final de la lista X que sea, por ejemplo, Juan. Y entonces le voy a decir a Python que imprima precisamente X. Yo corro esta línea de código y efectivamente, fíjense, agregó a Juan al final de la lista X. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo? Voy a poner aquí otra celda. ¿Qué hubiera pasado aquí, por ejemplo, si yo hago X igual a una lista vacía? Y entonces a esta lista vacía yo quiero ir agregándole objetos. Por ejemplo, yo le puedo decir x.append y que agregue, por ejemplo, el objeto 1.0. Le puedo decir x.append agrega 2.0 y cuando yo le imprima o le pida que imprima x, entonces lo que va a suceder, esta lista que estaba vacía originalmente ya contiene los elementos 1.0 y 2.0. El método append me permite agregar elementos al final de una lista. Entonces aquí lo vamos a colocar. Vamos a ponerle aquí x.append agrega elementos al final de la lista. ¿Con qué otro método podemos trabajar? Pues por ejemplo yo puedo trabajar con el método insert para insertar elementos en ciertas posiciones específicas. Por ejemplo aquí le voy a poner x.insert y le voy a poner a, b, donde a es la posición donde quiero insertarlo y B es lo que quiero insertar. Copio esta lista para no escribirla nuevamente, la pego aquí y entonces aquí le voy a decir ok, x.insert inserta en la posición 0, 1, 2, 3, 4, inserta Josué y finalmente que me imprima X. Entonces cuando yo ejecuto esta celda, efectivamente puso a Josué, ¿verdad?, al final. Pero aquí fíjense, aquí yo se lo estoy pidiendo explícitamente que lo ponga en la posición 4, a diferencia del método append que siempre lo va a poner al final. Aquí yo le puedo haber puesto, por ejemplo, en la posición 0 y ejecutar esto y ya saben obviamente que lo va a poner al inicio, ¿verdad? Entonces con el método insert yo le puedo decir o le puedo pedir a Python que inserte un objeto en una posición específica en una lista. ¿Qué otro método podría utilizar? Por ejemplo, si yo le pido a Python, vamos a comentar esta línea de código, le puedo pedir a Python que remueva elementos, por ejemplo, a partir del ítem, ¿verdad? Que elimine un elemento diciéndole a Python explícitamente qué elemento quiero que elimine. Entonces vamos a comentar esto, vamos a abrir una nueva celda y acá abajo volvemos a pegar esta lista. Y entonces le vamos a decir x.remove, remueve el objeto o el elemento o ítem que se llama José. Y entonces aquí abajo le puedo decir que imprima X. Cuando yo le pido que lo imprima, obviamente, si nos damos cuenta, ya la lista original X ya únicamente contiene 3 elementos. ¿Por qué? Porque ha eliminado o removido al ítem o elemento que se llama José. Entonces vamos a ponerle aquí x.remover a, donde a es el elemento que quiero que remueva, ¿verdad? Pero esto es, quiero que lo remueva yo asignándole específicamente el elemento que quiero que remueva, ¿verdad? Esto es prácticamente útil cuando mi lista no tiene tantos elementos, ¿verdad? Porque puedo identificar claramente cuáles son los elementos o ítems que están dentro de la lista. ¿De qué otra forma lo podría hacer? Entonces copio otra vez esta lista aquí y entonces ahora puedo utilizar el método pop. Entonces voy a decirle .x.pop donde el argumento de este método, que es a, es la posición del ítem que quiero remover. Por ejemplo, le puedo decir x.pop 0. Le voy a decir que me imprima X. Lo vuelvo a ejecutar. ¿Y qué hizo? Eliminó o removió el elemento que estaba en la posición 0. ¿Quién era? Este número de punto flotante, ¿verdad?
Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el método remover o remove y pop? El de arriba, que estoy subrayando ahora específicamente, remueve un ítem de la lista cuando yo le doy específicamente el nombre del ítem, ¿verdad? O elemento de mi lista. A diferencia del método pop, que elimina el elemento, pero cuando yo le doy el índice, ¿verdad? O la posición en la cual se encuentra este elemento. Esa es la diferencia entre el método remover y el método pop. ¿Qué otra cosa podría ser? Pues vamos, por ejemplo, a comentar esto y vamos a abrir aquí una celda más. Y entonces copio esto nuevamente y entonces le puedo decir que limpie la lista, ¿verdad? Con el método clear. Le puedo decir, ok, x.clear. ¿Qué va a hacer? Vaciar la lista. Vamos a ver si es cierto. x.clear print x. Yo ejecuto esta celda y efectivamente, fíjense, antes esta x tenía estos 4 elementos, ¿verdad? Estos 4 elementos que están aquí. Pero al aplicar el método clear, ¿qué ha hecho? La ha vaciado. Fíjense, aquí está bien interesante porque ya me vació la lista, ¿verdad? Entonces ahora aquí abajo le puedo decir x.append que agregue, ¿verdad? Hola. O que agregue x, fíjense. A ver qué pasa si le pido que agregue x. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver si efectivamente lo hace esto. Print x. Si yo ejecuto eso, fíjense, obviamente me está agregando x dentro de x, pero ¿quién fue la última x que tomó? Pues esta, ¿verdad? La que definió a través del método clear. Por lo tanto, está agregando a x la misma x que está a su vez vacía. Por eso nos aparece de esta manera. Podemos darnos cuenta cómo ya podemos manipular una lista más fácilmente aplicando pues distintos métodos, ¿verdad? ¿Qué otra cosa podría ser? Vamos a cerrar esta celda y vamos a utilizar el método de copiar. Entonces vamos a decirle aquí copy. Lo que hace es que precisamente si yo defino una lista que le llamo x, entonces simplemente le puedo decir y igual a x.copy y le pido que imprima y. Por obvias razones, cuando ejecute esta celda me imprimió y, ¿verdad? Pero y la construyó a partir de x. Entonces con el método copy o copiar puedo copiar los elementos que se encuentran dentro de una lista, ¿verdad? O mejor dicho, puedo copiar la lista y en este caso se la puedo asignar a otra variable que le he llamado y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué otra cosa podría hacer? Entonces, por ejemplo, lo que también podría hacer es concatenar dos listas. Por ejemplo, vamos a poner aquí otra celda. Puedo definir una lista que le llamo x y otra lista que le voy a llamar y. Y entonces los elementos de y simplemente van a ser 6, 7, 8, 9, 10. Entonces puedo definir una z, una variable z mayúscula. La va a construir a partir de x más y. Y le voy a decir a Python que imprima z. ¿Qué creen que va a hacer aquí? Si yo ejecuto esto, podemos darnos cuenta que ha concatenado, ¿verdad? Las dos listas x y y, es decir, agregó los elementos de y al final de la lista de x. Entonces de esta manera yo podría estar sumando o concatenando, que es el término adecuado, dos listas diferentes, ¿verdad? Y aquí viene algo muy interesante. También puedo utilizar el método extender, ¿verdad? Por ejemplo, puedo decirle, es más, voy a comentar esto para que se comprenda. Y aquí abajo le voy a decir, ok, x.extend y. ¿Estamos de acuerdo? Y le pido aquí, en lugar de z, que imprima a x. Cuando yo ejecuto esto, hizo exactamente lo mismo que la concatenación a través del operador suma, ¿verdad? Pero en este caso estoy utilizando el método extend, que le estoy diciendo a Python que agregue la lista y al final de la lista x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué otra cosa podría hacer? Pues podría utilizar, por ejemplo, otro método para ordenar los elementos de mi lista. Supongan, por ejemplo, que tengo, voy a cerrar esto, esta celda, tengo una lista que le llamo x mayúscula y tiene los elementos 8, 3, 5, 9, 1, 74, por ejemplo. Entonces, si yo quiero ordenarlos, pues yo le puedo decir a Python, ok, x.sort, ordénalos, ¿verdad? Entonces, cuando los ordena, yo le puedo decir a Python, ok, imprime x. Y fíjense lo que ha hecho, ya los ordenó de menor a mayor, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si mis elementos de mi lista fueran cadenas? Vamos a comentar esta lista y acá abajo vamos a definir una lista que le vamos a llamar y va a tener nombres, por ejemplo, Andrés. No, mejor no, vamos a ponerle antes otro para que vean cómo lo puedo ordenar. Vamos a ponerle Rodrigo, lo cerramos, coma, vamos a ponerle Marco, coma, y así. Entonces cuando yo aplico el método sort, le puedo decir y.sort y le pido que imprima y, ejecuto esta línea de código y ¿qué ha hecho? Ahora, como son cadenas,
es decir, texto, las ha ordenado por orden alfabético, ¿verdad? Obviamente primero va la A de Andrés, después la M y después Rodrigo. Entonces con este método puedo asegurar que los elementos, supongamos que los adquirí de una base de datos, los elementos en mi lista y están todos revueltos, con el método sort los puedo ordenar de forma ascendente si son números, y si son cadena los puedo ordenar, por ejemplo, por orden alfabético. ¿Qué más podría hacer, por ejemplo? Puedo utilizar el método reverse, por ejemplo, para ordenar mi lista de derecha a izquierda, por ejemplo. Entonces yo le pido aquí, voy a comentar esta línea, entonces aquí le voy a decir y.reverse y que me imprima y, ejecuto esta línea de código y ¿qué ha hecho? Fíjense, ha ordenado al revés, ¿verdad? Porque la última con la que se había quedado precisamente era la lista de arriba que estaban ordenados alfabéticamente. Pero ahora al aplicar el método reverse lo que ha hecho es que la ha ordenado de derecha a izquierda, ¿verdad? Pareciera, estamos de acuerdo, que se está quedando con la original, pero en realidad no. Se está quedando con la que está obteniendo a partir del método sort, ¿verdad? Es decir, la que estoy subrayando precisamente en este momento. Toma esta lista y al aplicar el método reverse la transforma en esta lista, ¿verdad? Entonces de esa manera yo puedo trabajar con distintos métodos para manejar listas que, como ustedes ya se dieron cuenta, pues me facilitan mucho su uso, ¿verdad? Entonces, ¿qué otra cosa podría hacer ya para terminar este video? También vamos a definir, por ejemplo, una variable que le vamos a llamar z. Y entonces dentro de esta lista z vamos a definir hola, 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 José. Entonces al aplicar el método count, por ejemplo, puedo contar los elementos de un cierto tipo de ítem, ¿verdad? Que se encuentran dentro de la lista z. Por ejemplo, si le digo z.count, cuenta los elementos de hola y le digo a Python imprime z, me está imprimiendo z, ¿verdad? Ah, ok. Entonces, ¿qué significa esto? Que dentro del print lo que tengo que poner es esto, ¿verdad? Para que me diga cuántos elementos tipo hola están dentro de la lista z. Si yo ejecuto esto me va a decir que efectivamente hay 3 elementos. Vean, aquí está 1, 2 y 3. Bueno, entonces repito, con estos métodos yo puedo trabajar más fácilmente con listas. Como lo veremos más adelante cuando ya estamos viendo los flujos de control, los tipos de gráficas y demás, se van a dar cuenta cómo trabajar con estos elementos realmente nos va a facilitar mucho el trabajo a la hora de la programación. Pues bueno, esto es todo para el tema de listas. En el próximo video vamos a hablar un poco más a profundidad sobre tuplas y así sucesivamente vamos a continuar con nuestro curso de Python. Nos vemos hasta la próxima. Hasta pronto.